Verbo Iglesia Cristiana, una familia discipulando a las naciones. Y te decimos, Padre bueno, unge tu palabra, pero también unge nuestros corazones, unge nuestras mentes para recibir y establecer cada aspecto de tu palabra. Y esta palabra es lámpara a nuestro caminar. En el nombre de Jesús, amén. Las tentaciones, un mito o verdad. Debemos considerar que todos nosotros estamos vulnerables ante la tentación. No hay ser humano que diga que no ha sufrido una tentación, que no se ha envuelto en una tentación. Jesucristo ya expresó y se establece en la palabra que Él fue tentado. Pero la diferencia entre Jesucristo y nosotros es que Él no cayó en la tentación. No se vio involucrado con el pecado. Muchos de nosotros, yo alzo las manos por ustedes, ¿ya? Muchos de nosotros hemos pecado, hemos sido tentados y hemos caído en tentación. Así que cuando yo alzo la mano estoy diciendo que cada uno de nosotros sí lo hemos hecho, porque somos vulnerables, porque somos débiles y porque eso nos pasa. Sin embargo, debe haber conceptos bien claros con relación a la tentación. Y uno de los conceptos claros es que Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado por el mal. Así que este no es un aspecto de Dios. Vamos a identificar claramente que el tentador se llama Satanás. Y él nos tienta con mentiras. ¿Cómo vencemos a las mentiras? Con la verdad de Dios. ¿Cómo venció Jesucristo a las tentaciones? Con la palabra, con la verdad que está establecida en la palabra. Y de esa manera nosotros vamos a vencer las tentaciones. ¿De dónde surgen las tentaciones? De nuestro interior. Somos una naturaleza caída. A partir de que Adán y Eva cayeron, pecaron, también nosotros tenemos la misma naturaleza, una naturaleza caída. Sin embargo, cuando Cristo viene a nuestras vidas, nacemos espiritualmente. Y ese nacimiento nos da la oportunidad, nos capacita para también actuar como Cristo actuó aquí en la tierra. Así que nos habilitamos a través del Espíritu de Dios para vencer la tentación. Porque no hay tentación humana. Mejor dicho, todas las tentaciones son humanas. No es sobrenatural, todo es humano. Toda la tentación que nos pasa a nosotros es muy humano. Y Dios, juntamente con este aspecto de la tentación en la cual estamos muchas veces involucrados, nos dará la salida. Y hoy vamos a entender cómo vamos a salir de las tentaciones. Bien, ¿qué es tentación? Es la motivación para hacer algo malo y tiene como finalidad destruir a una persona mediante el pecado. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace irse contra el principio de Dios? Morimos espiritualmente. Dejamos de tener una plena relación con Dios. El pecado lo que hace es distanciar al hombre de Dios. Y por eso es que muere. Cuando se peca, se muere espiritualmente. ¿Qué significa este tema de la tentación? ¿De dónde nace la tentación? Dice en Santiago 1, 14, 15, las personas que llevan notas, que nace de nuestro interior.
que somos atraídos y seducidos. Somos atraídos y seducidos por las tentaciones, por los deseos, por los malos deseos que realmente están en nuestra propia vida. Eso es lo que sucede. Y cuando los malos deseos nos seducen, cuando de nuestro interior somos seducidos, seducido significa engañado con arte, con maña para hacer el mal. Somos seducidos a hacer el mal, entonces da luz el pecado. Y este pecado produce muerte. La tentación por sí sola no es pecado. El ceder a la tentación, eso es pecado. Pero la tentación surge de una manera silenciosa en nuestra mente. Cuando hay un corazón descuidado, ingenuo, cuando hay una mente que carece de convicciones, cuando abandonamos los sueños, cuando el sí es similar al no, cuando tenemos una voluntad no fuerte, nuestra voluntad es débil. Queremos hacer lo bueno y Dios nos invita a hacer lo bueno y no podemos. Cuando rechazamos la obediencia de Dios, ahí llega la tentación. Así que esas son las condiciones muchas veces en las que nosotros mismos nos encontramos. Debilitados. Hay un aspecto que debemos cuidar. Y no nos consideremos que somos intocables. Todos tenemos una gran necesidad de Dios y no podemos confiar en nuestra propia justicia y habilidad para vencer a las tentaciones. Necesitamos de Dios. Así que, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Reconocer que sí podemos ser tocados por la tentación ya es un paso importante en nuestras vidas para vencer a las mismas tentaciones. Los cristianos que se creen intocables por el pecado están cometiendo un error de ingenuidad. ¿Cuándo es una persona ingenua? Cuando está creciendo, cuando es un niño. Pero cuando estamos ya más adultos, tenemos el discernimiento para entender lo que es el bien y el mal. Entonces no deberíamos actuar ingenuamente, sino de una manera entendible, madura. Debemos entender este aspecto de nuestras vidas que significa la tentación. Otro aspecto que es peligroso que debemos cuidar es el cuidar de no aislarnos. La persona que se aísla está como el Proverbio 18:1, es un solitario que persigue su propio interés y cualquier consejo le enfada. La gran paradoja del cristianismo es que las personas más aisladas somos los mismos creyentes. Ese es nuestro problema. Nos aislamos. Nos ensumimos en nosotros mismos y no buscamos consejo, no buscamos dirección. Uno de los aspectos por los cuales muchos de nosotros nos casamos o tenemos familia es para apoyarnos en nuestras debilidades. El plan original de Dios tenía que ver con la transparencia, con estar transparentes los unos con los otros y no tener nada escondido. El pecado, ¿qué es lo que vino a hacer? Sutilmente, una de las consecuencias es el hecho de que el día de hoy ya no vivimos en transparencia. Nos escondemos. Cuando caemos en tentación, que ni se entere. Dios nos diseñó para trabajar en equipo, para ayudarnos unos a otros, para vivir en comunidad, en familia y con amigos. Ya la familia es la pequeña comunidad. Ya el esposo y la esposa son un equipo. Para eso estamos diseñados,
para vivir de esa manera. No somos islas. El problema es que cuando aparece la tentación, cuando nos volvemos islas, también estamos solos y no tenemos en quién apoyarnos. No importa cuántos años tengamos de cristianismo, ni cuán maduros seamos espiritualmente hablando, o si somos líderes. Todos nosotros necesitamos de amigos, amigos que nos sostengan, amigos que nos corrijan, amigos que nos mantengan en el camino, gente que nos diga: yo soy tu amigo y por eso quiero guiarte por la buena senda y quiero retarte a que vivas un estándar de vida distinto, ya no en caídas, ya no en tropiezos, sino en victoria. No estoy diciendo con eso que no va a haber tentación, siempre habrá tentación por nuestra propia naturaleza. Sin embargo, venciendo a la tentación, no cayendo en el pecado. Para eso estamos, para apoyarnos, animarnos unos a otros. Sin embargo, otro aspecto que debemos desechar de nuestra mente, de nuestro concepto, es el temor a la transparencia. No hay que temer a la transparencia. Hay que ser un libro abierto. El salmista decía: mientras no declaré mi pecado, mi verdor se convirtió en sequedales. Todo yo envejecí. Mientras nos mantenemos en el pecado y no declaramos los pecados y no confesamos, realmente nuestro estado es de calamidad. El temor a la transparencia. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová después de que Adán y Eva pecaron, ¿no es cierto? Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y Eva, ¿qué hacían? Esconderse de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y nosotros nos estamos escondiendo. Cuando cometemos pecado nos escondemos. Y para pecar nos escondemos. Es que esos actos ilícitos que están en nuestra conciencia no es que los cometemos públicamente. A veces ya se pasa a otro nivel y el pecado se vuelve más desfachatez que otra cosa, y sí se lo hace públicamente también. Pero realmente uno se esconde de Dios. Cuando peca se esconde de Dios. Y ya las personas se satisfacen a sí mismo a expensas del otro. Ya la transparencia en este caso se dejó a un lado. Ya no había transparencia entre Adán y Eva. Se confundieron con quién era su enemigo. Se achacaban el uno al otro. Es que por tu culpa. Cada uno ya pensó que la persona que estaba a su lado era su enemigo. Y al justificar el pecado se mantiene el problema y no llega realmente el arrepentimiento y el cambio de vida. Para una verdadera libertad tiene que haber arrepentimiento. Para una verdadera libertad tiene que haber el hecho de que reconozcamos que hemos pecado, que hemos caído en la tentación. Ahí comienza realmente el cambio de una vida. Mientras tanto, seguiremos con este mismo problema. Otro aspecto que debemos analizar es el mito de supercristiano. Este supercristiano fue creado por generaciones cristianas que nunca hablaron de debilidades y pecados, que nunca fueron transparentes, que no cometían pecado como el resto de los mortales, intocables. Pero realmente debemos reconocer que somos vulnerables a las tentaciones. Ese es el primer paso para vencer al pecado. Es el primer paso para protegernos del pecado. Admitir que tenemos problemas, que necesitamos ayuda de maestros espirituales, de personas maduras espiritualmente. Esto nos permite realmente vencer a las tentaciones, vencer a las debilidades, sojuzgar a las tentaciones. El no admitir el verdadero objetivo de la transparencia realmente está evidenciando una falta de confianza, está evidenciando
que realmente desecho la gracia de Dios. Debemos entender cuál es el verdadero objetivo de la transparencia. La transparencia significa vivir en libertad, ser un libro abierto, no tener nada oculto. Todo lo que estamos hablando en esta mañana significa que estamos preparándonos como una novia para el gran día. Cada día que recibimos una enseñanza significa que nos estamos preparando para las bodas del Cordero. No desechemos esa gran finalidad que tenemos. Nuestro objetivo final no es esta tierra, es el reino de los cielos. Preparémonos para eso. Reconozcamos que somos vulnerables a la tentación y que tenemos que vencerla, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. La fuerza de voluntad es una virtud de las más anheladas por la humanidad. Fuerza de voluntad es restringir al acceso a las tentaciones. Voluntariamente decido no entrar en tentación. Y esto es lo que realmente el ser humano está deseando en todo nivel. Y claro, a veces significa esto, vencer a la tentación significa muchas veces en lo práctico, sacar la computadora para no navegar hacia la pornografía. ¿Estoy seducido hacia la pornografía? ¿Estoy deseando estar en eso? ¿Cuál es tu convicción que contrarresta ese deseo, ese mal deseo? Que yo no soy un basurero, que yo no me admito, no me permito ingresar en mi propia vida y mente basura. Todo lo que no dignifique mi cuerpo, mi ser. La pornografía distorsiona el ser creado de Dios, la manera como Dios me creó, la manera como Dios me diseñó. No caer, tener esta fuerza de voluntad y no caer en la tentación significa nunca estar a solas en la habitación con mi novia si quiero llegar puro al matrimonio. ¿Qué les parece? Porque ningún fornicario heredará el reino de los cielos. Entonces, ante un deseo tiene que haber una convicción. Y la convicción está establecida en la palabra de Dios. Y si esa palabra está aquí, voy a repeler toda tentación. Significa de pronto los que estamos con problemas de comida, no comprar comida alta en calorías para no subir de peso. ¿Qué significa cuidar el templo de Dios? Soy templo de Dios. Esa convicción tiene que estar en mí. Nunca tomar nada que no es mío para mantenerme en integridad. No tomar lo que no es mío. La convicción es que no debo robar, que no debo hacer daño a los demás. Nunca quedarme a solas con personas del sexo opuesto, sea que estoy trabajando ministerialmente o secularmente, para correr de una posible tentación. Eso tenemos que entender, que muchos de nosotros somos vulnerables al estar solos con el sexo opuesto. Y el día de hoy, inclusive con personas del mismo sexo, se está en peligro. Pero todo eso implica tener convicciones en nuestra mente para no caer en pecado. No practicar el deporte favorito que tú tienes mientras dejes de insultar a tus amigos y de agredirlos. Así que mejor no juegues. Mientras no tengas esta convicción, deja de jugar. La Biblia es clara cuando dice: huye del pecado y resiste al diablo. Pero es increíble, nosotros hacemos lo contrario. Hacemos todo lo opuesto. Hacemos todo lo posible para acercarnos al diablo cuando resistimos a las tentaciones.
Nos enfrentamos a la tentación y estamos ahí jugando con la tentación. Estamos resistiéndola. Pero la palabra dice, huye de la tentación. No juegues, no la resistas, no la enfrentes, huye. Entonces, si tú estás enfrentándola, estás resistiendo y realmente estás coqueteando con la tentación, estás acercándole a Satanás a tu vida. Eso está pasando. Y aquí sí viene realmente el dominio propio. ¿Cómo funciona el dominio propio? Porque el dominio propio es un don espiritual. Reconozcamos que es un don espiritual. No es la fuerza de voluntad que nosotros como seres humanos conocemos y que la sociedad anhela tener fuerza de voluntad. Nosotros tenemos dominio propio. Es un don espiritual. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, yo estoy bajando mi nivel de triglicéridos. En la práctica eso es lo que me pasa. Entonces me enfrento a diferentes opciones de comida. Y esta mañana en Bistro Café hay 2 opciones o 3 opciones. Pero supongamos que una de las opciones es camarón reventado. Wow, riquísimo, ¿no es cierto? Y la otra opción es pescado a la plancha. ¿Sí? Entonces, dicen los científicos que hay 2 factores importantes por los cuales yo tomo decisiones. Uno de ellos tiene que ver con percibir el sabor, con deleitarme en el sabor. Es decir, estoy motivando a mis sensaciones. Ya estoy degustando el plato de camarones reventados. Mis sensaciones están comenzando a subir de nivel. Y lo otro significa creer en una dieta. Es una convicción. Es creer que necesito cuidar mi salud. Entonces hay estas 2 alternativas. Y otra vez aparece el dilema entre lo que siento y lo que creo. ¿Cómo vamos a decidir? ¿Por lo que sentimos o por lo que creemos? Yo, a lo que a mí me respecta, yo me muevo por lo que yo creo. Y voy a cuidar mi salud. Y voy a irme por el pescado a la plancha. ¿Sí? Entonces, de esa manera, son mis convicciones las que me dictaminan la decisión que voy a tomar. Pero si te vas por el otro lado, por las sensaciones que van a dañar tu salud, hay consecuencias. Y así funciona la tentación. Tienes que actuar por convicciones, no dejarte seducir por sensaciones. ¿Y quién pone las convicciones? Uno pone las convicciones. Uno decide qué poner en tu mente, qué poner aquí, qué albergar en la mente. ¿Qué convicciones? La palabra de Dios es una convicción. Ahí está establecido lo bueno y lo malo. Y ahí te dice el Señor, a lo malo di no, a lo bueno di sí. Convicciones. Ahora es importante también una confesión sincera. No digo que hay taponamiento de oídos, no digo eso. Confesión sincera. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en los malos pasos será descubierto. La palabra de Dios ya está estableciendo malos pasos, vamos a ser descubiertos. Los que hacemos negocios hemos hecho alguna vez negocios ilícitos, hemos sido descubiertos. Hemos hecho propuestas malsanas a la esposa que no es nuestra esposa, a la mujer que no es nuestra esposa. Realmente no somos íntegros. Pero dentro del matrimonio también hay propuestas a las esposas que son malsanas también.
Y eso también hay que establecer, lo que es malo dentro del matrimonio. Pero Dios dice que debemos ser prácticamente sinceros. Y la palabra sincero proviene de un asunto muy importante. Los escultores griegos y romanos tallaban sus esculturas, pero cuando había fallas en las esculturas cubrían con cera. Y la gente decía: esta escultura no tiene fallas, no tiene grietas. Entonces decían: esta escultura es sincera. De ahí viene la palabra sinceridad. Así que nosotros debemos realmente estar de acuerdo que debemos implementar estrategias efectivas en nuestras vidas para evitar seducidos por la tentación y para evitar hacer daño a las otras personas. Si creer en la palabra sinceridad realmente tiene que ver con transparencia en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando vivimos en una vida de transparencia, estamos venciendo la tentación. Dios nos está llamando a vivir en transparencia. Creer y dar a entender que no tenemos lucha con la tentación es falta de sinceridad. Todos nosotros somos vulnerables. ¿Tenemos vidas agrietadas? Creo que sí tenemos vidas agrietadas. Debemos reconocer, esa es una gran realidad. Pero también debemos pedirle al escultor de nuestras vidas a que nos arregle esas grietas, que quite de nosotros esas grietas, esas facetas de nuestras vidas que realmente no nos hacen genuinos y dignos del nombre del Señor. Muchas personas constantemente están dando y dando a las otras personas y no tienen un tiempo para sus propias vidas, para recibir. No nos olvidemos que el cansancio y la debilidad son síntomas que preceden a líderes que han caído. Debemos preocuparnos de nosotros mismos. Debemos cuidar de nuestra salvación. Tenemos que buscar un tiempo para recibir de parte de Dios y no estar dando y dando para los demás, porque también podemos desfallecer. La razón por la que tantos luchan con pecados escondidos, ocultos, que les tiene cargados de culpa y atados a una doble vida, es porque caminan y luchan solos. Ya dijimos que necesitamos el apoyo los unos de los otros. Y adentro del matrimonio, Dios establece que haya transparencia, que hablemos con nuestro cónyuge de las debilidades que tenemos, que hagamos un vallado de protección, que oremos unos por otros y protejamos nuestras vidas para no caer en desgracia. Los justos no son perfectos, pero luchan. Esa es la gran diferencia. Los justos estamos en la brecha luchando. No somos perfectos. Proverbios 11:3 nos dice: a los justos los guía su integridad y a los falsos los destruye su hipocresía. ¿Cuántos de nosotros hemos sido destruidos de nuestro pedestal en el cual estábamos ubicados en un tiempo de nuestras vidas? Yo viví esa doble vida en hipocresía y Dios realmente me bajó del pedestal de hipocresía y realmente permitió que mi vida sea transparentada con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, transparentada con la sociedad, con el círculo social al cual yo asistía. Y una de las cosas que a veces uno no distingue es que Jesucristo, uno de los aspectos que más enfatizó fue la hipocresía
de los religiosos del tiempo en el cual Jesucristo vivía. Directamente hacia los fariseos les decía que son hipócritas porque cubrían su fachada con religiosidad y vivían una doble vida. ¿Cuántos fariseos hay aquí? Yo creo que ya ninguno, porque no es la época de los fariseos. Sin embargo, la hipocresía puede estar rondando en nuestras vidas y podemos tener una doble vida. Pero Dios está diciendo no a la hipocresía. Vivamos una vida de transparencia. ¿Cómo derribar? ¿Cómo no ser presa fácil de la tentación? En primer aspecto, necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Hacer una autoevaluación de nuestras vidas. Un examen de conciencia y ver realmente cómo está nuestra mente. ¿Qué sale de nuestra mente? ¿Qué se genera en nuestra mente? Se genera el pleito, la ira, la contienda, el abuso. ¿Qué se genera en nuestra mente? Hagamos un examen de conciencia. Mateo 7:3 está diciéndonos que no nos fijemos en la astilla que tiene tu hermano en su ojo. Que miremos para adentro, que nos miremos a nosotros mismos. Y que demos importancia a la viga que está en nuestro ojo. A eso demos importancia. Hagamos ese acto de conciencia y miremos lo que realmente está afectando nuestras vidas y que está dañando a las personas que nos rodean. Después de este acto de conciencia, otro aspecto importante es ir al arrepentimiento. No te quedes solamente en el análisis de tu vida. Vamos hacia el arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino es un cambio de dirección. Es decidir dejar lo negativo y caminar hacia lo bueno, hacia lo recto. Y el arrepentimiento, según 2 de Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esta congregación sollozando, gimiendo de dolor? Porque el Espíritu Santo nos ha contristado y nos ha hecho ver lo mal que estamos, el daño que hemos hecho, el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos, la manera como hemos pecado contra Dios, contra nuestro propio cuerpo, contra los demás. Porque el pecado no es privado, el pecado es público. Y lo que me afecta a mí, afecta a mi familia. Y la verdadera tristeza viene de un arrepentimiento genuino. Sí, lágrimas de arrepentimiento por el mal que hemos hecho. Pero la tristeza que embarga este mundo es para condenación, no para arrepentimiento. Así que distingamos exactamente que la tristeza que proviene de Dios produce un genuino arrepentimiento y un cambio en nuestras vidas. Posterior a este paso que hemos estado hablando, viene la confesión. En algunos círculos cristianos hemos olvidado este precioso ejercicio de la confesión. Una de las razones por las que hemos olvidado la confesión en la práctica y por qué cayó de desuso es que en muchas iglesias se ha maltratado, se ha juzgado, se ha abandonado a las personas que han confesado sus pecados y sus debilidades. Otra razón posiblemente es que tenemos un concepto popular de que es ir al confesionario y posterior a eso, para limpiar nuestro pecado y nuestra culpa, es repetir interminables palabras, vanas palabras, para tratar
de calmar y aplacar nuestra debilidad y nuestro pecado. Pero la verdadera confesión bíblica está establecida en Santiago 5:16. Por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Así que sí es bíblico la confesión. Sí debemos vivir en transparencia. Sí debemos confesarnos unos a otros. Y sí debemos realmente rendir cuentas de lo que hacemos. Dar y recibir perdón es otro paso importante. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Dar y otorgar perdón es fundamental. El siguiente paso, limpiar nuestra mente. No depositar cosas negativas en nosotros. Limpiar nuestra mente. Tito 1:15 está diciendo: para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. La palabra de Dios dice en Apocalipsis: el que es puro, manténgase puro aún, porque vengo pronto. Y el que se mantiene impuro, manténgase impuro. Así dice la palabra de Dios en Apocalipsis. ¿De quién depende la pureza? De nosotros. ¿De qué decisión tomemos? Cada día tomamos decisiones. ¿De qué alimentamos nuestra mente? Definitivamente el anhelo del Padre es que seamos a imagen de Él. Y en Él no hay ninguna variancia, no hay ningún cambio. Él no varía, Él no cambia. Él sigue siendo puro y santo. Y sus hijos debemos tener esas mismas características. Otro aspecto es cortar ataduras del alma. El verdadero ayuno es zafarte de ligaduras de impiedad. Zafémonos de lo que nos contamina. Apartémonos de lo que nos hace daño, de los lugares que estimulan las tentaciones. Salgamos de esos lugares. Rompamos con esas ataduras del alma, que significa estamos atados emocional, mentalmente, espiritualmente al pecado, a una persona. Záfate de esa persona. Záfate de una acción compulsiva. Desatémonos, por favor. Liberémonos de esas ataduras. Soltémonos de cargas de opresión. Vivamos en la libertad del Señor. Que se ponga en libertad a los oprimidos. Es el anhelo de Dios. ¿Para qué vino el Espíritu de Dios? Para deshacer todas estas obras de maldad. ¿En dónde se van a deshacer las obras de maldad? En mi mente. En cada uno de nosotros. Vamos a encontrar la libertad y rompamos todo yugo de esclavitud. Todo yugo que nos tiene realmente atados, de pronto a una amistad malsana, a un consejo malsano. Rompamos ese tipo de yugos. Salgamos de esa atadura. Si quieres mantenerte en yugo, mantente en el yugo de Cristo Jesús. La única manera de estar realmente en libertad es estar prendido en la presencia de Jesucristo. Estar llenos del Espíritu de Dios. Es la manera como vamos realmente a vencer cada tentación. Con convicción, con principio. El grupo de alabanza, por favor. Estos son los pasos que nosotros vamos a seguir para zafarnos de la tentación, para salir del pecado. No nos olvidemos de hacer un acto de conciencia. No nos olvidemos del arrepentimiento. Esto significa rendir cuentas. Lo que se hacen los justos es luchar, pero los justos también rinden cuentas. Hay un dicho que dice: cuentas claras, chocolate espeso.
mientras tengamos saldadas las cuentas, vamos a vivir en paz. A nadie debas nada, salvo el amor, la amistad, la consideración. Salgamos de relaciones que nos están afectando y nos están llevando hacia el matadero. Proverbios es bien claro, amados. Habla de la mujer rencillosa. Y no solamente puede hablar de la mujer rencillosa, puede hablar del hombre salamero que seduce a la mujer también. Y que dice: ven, comamos este pan a hurtadillas. No lo hagas, no vayas tras esa opción, porque el camino es camino de muerte. ¿Acaso que el que camina sobre brasas calientes no se quemará? Así es el insensato, el inocente. Pongámonos de pies. El Señor nos ha dicho en esta mañana que en nosotros está la autoridad, que Dios nos ha dado toda autoridad y que debemos estar seguros, convencidos de que sí tenemos autoridad delegada de Dios. Su Espíritu Santo nos habilita para atar en esta tierra todo lo negativo y echar fuera de nuestras vidas. Y todo lo que atemos en esta tierra será atado en los cielos. Y el Señor nos da autoridad para desatar bendiciones a nuestras vidas. Desatar bendiciones. Y si desatamos bendiciones, estas serán desatadas en los cielos. Esa es la autoridad que tenemos de parte de Dios. Utiliza, no solamente conceptualiza, activa la autoridad delegada por Dios en tu propia vida. Cierra tus ojos, alza las manos a los cielos, ata en este momento todo lo impuro que se ha albergado en tu mente, todo deseo malsano, átalo. Toda inclinación pervertida, átala. Ato todo lo malo, ato todo lo indigno, ato lo perverso, lo destructivo, lo que está destruyendo mi vida, lo que está afectando a mis familiares. Lo ato en el nombre de Jesús y lo echo fuera de mi vida. Decláralo: fuera de mi vida. Toda maldad y malicia fuera de mi vida. Y yo te invito a que desates lo bueno de Dios para tu vida. Desatamos, amado Padre, en el nombre de Jesús, tus buenos pensamientos, tu pureza, tu salud, el bienestar que deseas para nuestras vidas, el éxito que anhelas, un éxito en el cual anhelas que vivamos. Lo desatamos. Desatamos pureza, integridad, transparencia. Desatamos amor incondicional. Desatamos perdón. Gracias por el perdón. Otorgamos perdón. Nos declaramos libres. Gracias, amado Padre, por tus bendiciones. Y gracias por esos buenos pensamientos de bien que tienes para con cada uno de nosotros. Pensamientos de bien para que nos vaya bien en esta vida y después de nosotros a nuestras generaciones. Te amamos, Señor, porque todo lo bueno proviene de ti,
del Señor de la luz, y en ti no hay tinieblas. Gracias. Y en nosotros no habrá tinieblas de hoy en adelante, y diremos: fuera el pecado, fuera la tentación, porque somos tierra fértil para Cristo. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino sobre nuestras Que vidas. se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Anhela el reino de los cielos en tu mente. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Aquí, Señor, establécelo Venga aquí tu reino, en mi mente, Señor. oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete, abre el cielo. Señor. Descienda, Venga aquí tu reino, descienda tu reino. Gran Dios. que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Gracias, Señor. Los cielos están abiertos y se establecen en nuestras mentes. Gracias por tu preciosa voluntad. Ha sido buena, seguirá siendo buena, agradable, perfecta para nuestras vidas. El Señor continúe bendiciéndonos,